Vamos a cantar el coro Hazme volver a tu río, Señor, el número 4. Hazme volver a tu río, Señor. Hazme volver a tu río, Señor. Hazme vivir, río, Señor. Hazme volver, hazme volver, hazme vivir. Volviendo estoy a tu río, Señor. Bebiendo estoy tu río, Señor. Viviendo estoy por tu río, Señor. Volviendo estoy, viviendo estoy, viviendo estoy. Amén. Vamos a cantar el coro Buscad primero el reino de Dios, número 8. Buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, que lo demás lo añadirá el Señor. Aleluya, aleluya. Solo de pan, dice Dios, no vivirás, sino de toda palabra que para ti el Señor pronunciará. Aleluya, aleluya. Amén. Vamos a cantar el coro Espíritu del Trino Dios, el número 9. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Quebrántame, consúmeme, transfórmame y lléname. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Quebrántame, consúmeme, transfórmame y lléname. Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Amén. Yo tengo gozo en mi alma, el número 10. Yo
Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Gloria a Dios, como un río de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu Señor. Es Cristo que me hace cantar. Es Cristo que me hace cantar. De todos mis pecados libres soy, al cielo voy. Es Cristo quien me hace cantar. Gloria a Dios. Nos faltó el resto de versos allí, pero bueno, gracias a Dios. Bienvenidos a todos. Espero que estén teniendo una buena semana. Si hay algún motivo de oración, háganmelo saber. Tenlo en cuenta. La familia de nosotros, de la sobrina, Sí, ya están mejor. El niño no tenía, como que no lo tenía el virus, sí. y la abuela ya está mejor, gracias a Dios. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, que estén bien, gracias a Dios. ¿Quién habló? ¿Alguna otra? Ahora sí ya va a ser el novio. ¿Algún otro motivo de oración? ¿No? ¿Ah? Volteo con Por la iglesia, por la reapertura de la iglesia. Reapertura. 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 ¿Quién es? No sé si lo mencioné en los anuncios o algo, pero con el consistorio estábamos poniendo una fecha tentativa de el primer domingo de junio para asegurar que una buena cantidad ya estén vacunados en esa época y las restricciones estén más reducidas, ¿sí? Pero seguro que sí, no va a ser fácil. No. No va a ser fácil. Yo les voy a rogar que recuerden a Claudia en sus oraciones. Ella están molestando mucho ambos brazos y sus rodillas. Hoy estuvimos con el ortopedista y lo único que hacen es inyectarla y tiene otros exámenes que hacerle, pero sí le está molestando mucho. Y malo es que le duelan un brazo o una rodilla, pero imagínense ambos brazos y ambas rodillas. La nueva casa no está exenta de
escalas para subir. Ay, que quiere subir grado. Tiene que subir grado, doctor. Sí. Solo dice con la cultura. Pero ella realmente quiere seguirse moviendo porque si se queda quieta Es peor. es peor, sí. Sí. De todos modos. Entonces, vamos a tener una palabra de oración. Voy a pedirle a Luz Dolly, si nos dirigen oración, recuerda esta petición y también las acciones de gracias. Ok, pastor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú hasta aquí has sido con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hemos pasado y estamos pasando un tiempo donde podemos ver y sentir tu presencia y podemos ver el consuelo, la fortaleza que tú siempre nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido. Gracias, Padre Santo, por este tiempo de la iglesia, aunque sea en esta forma. Yo sé que no estamos muy acostumbrados, pero Padre Santo, es un alimento espiritual que necesitamos. Bendice, Señor, te pedimos de una manera especial a todas las personas que en este momento están enfermas y necesitan de tu mano santa. Gracias por los que has podido mejorar y has aliviado, por la familiar de el nieto de Yolanda, Padre Santo, y por Señor, te pedimos que tú pongas tu mano sanadora sobre Claudia, sobre sus dolores que tiene, sus piernas, sus hombros, Señor, sus rodillas, y que tú seas el que actúa en ella. Y sabemos que es un poco difícil, pero el hecho de que ella quiera seguirse moviendo la hace que, Señor, necesitemos más y necesite ya más de ti, Padre Santo. Señor, haz que el tratamiento que le hacen en estas inyecciones le sirva y le trabaje conforme a tu santísima voluntad, Padre Santo. Señor, de una manera especial, te pedimos por la reapertura de la iglesia, Señor, que sea en el momento apropiado y que sea de bien para cada uno de nosotros, y que cuando se haga, Señor, podamos seguir todas las reglas que nos exigen, y que, Señor, podamos estar todas las personas ya vacunadas y listas, Padre Santo. Sabemos que está un poco lento, pero sabemos que va a llegar el momento en que podemos estar también, no solo nuestra iglesia, sino todas las iglesias, todas las congregaciones que están necesitando de tu presencia. Señor, que las dificultades, las situaciones que se presenten, te pido, Padre Santo, en la remodelación del apartamento, Señor, que usted seas el que proporcione la solución buena, y que sea de provecho para este trabajo que se está haciendo, Señor. Bendice nuestra iglesia, gracias por nuestro pastor, que también bendícelo a él, síguelo cuidando, y también a toda su familia, sus hijos y toda su familia en Colombia y donde estén. Quédate con nosotros, con cada uno de nosotros, y cuídanos, Padre Santo, pero que nosotros también sintamos esa necesidad, esa dependencia de ti. Sí, sí. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Luz Dolly. ¿Está así, pues? Entonces vamos a proceder al estudio de esta noche, como habíamos quedado. Es retomar los textos bíblicos que usamos en el sermón del domingo. ¿Sí tomaron nota? Sí. Sí, bueno, ok. Entonces vamos a releer el texto de Jeremías y el texto de Juan 12. Si quiere, Esther tiene con usted su Biblia allí. Sí.
para leer Jeremías 31, del 31 al 34. Y Sara tiene su Biblia. Sí. Ok, para leer Juan del 20 al 33. ¿Y cualquiera de las versiones? Como ¿Prefiere la nueva? yo usé la nueva versión internacional, si quiere leer esa, está bien. Sí. Juan 20, pastor. Juan 12, 12, sí. el versículo 20 al 33. Ok. Dice que tiene una nueva versión. 31-34. Ujú. ¿Ya? Sí. 31, 34. Ya, capítulo 31, versículo 31-34. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano. Ya. 34. Ya no tendrá nadie que enseñar a su pueblo, a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano. Falta allí, termine. Ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Falta esa partecita. Oh, sí, conoce al Señor porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Sara. Sí. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Hasta dónde, pastor? 33. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Amén.
Ok, dos textos muy interesantes. Hay muchas cosas de que hablar, tanto del uno como del otro. ¿Cuáles fueron sus impresiones? A ver, compartamos. ¿Algún versículo en particular? ¿Una pregunta? 20. Aquí está 33. Jeremías, ¿qué? ¿Tú estás en? Pastor, aquí en San Juan, Sí. en el 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea que cae en la tierra, ¿va? Y se muere. Y se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Porque tiene que morir para dar fruto. Ajá. Y es una realidad de la naturaleza, ¿no? La semilla tiene que dejar de ser semilla, se muere como semilla para que empiece a germinar, es la palabra que usamos en agricultura, ¿no es cierto? Germinar es eso, morir a su naturaleza de ser semilla para empezar a reproducir una nueva planta. Y se produce una nueva planta y crece la planta y da mucho fruto. Pero si la semilla se queda por ahí tirada, no se muere. Se la comen los pájaros. Ah, sí. Entonces, la ilustración que el Señor Jesús usa allí es muy importante, porque si lo miramos en términos de la conducta humana o de lo que experimentamos, hay muchas cosas a las que tenemos que morir para que nazcan nuevas cosas, ¿sí? Para que haya nueva vida, nueva producción, renovación, como hablábamos en el sermón, ¿sí? Para ser renovados, a veces hay que acabar con ciertas cosas que eran muy apreciadas, pero tienen que pasar para dar cabida a nueva vida. Aún en seres humanos, en nosotros como humanos, a veces tiene que pasar algo drástico o algo, morir a alguien, ¿no? De pronto cuando muere alguien resurgen muchas otras cosas en la familia o ¿no? En los hijos, como que se renacen otras cosas, ¿no? De que nunca habían pensado hacerlo de pronto, nunca habían creído que podían hacerlo y después pueden hacerlo, ¿no? Tienen buenas ideas, otras ideas, como que tienen que renacer algo. Sí. Hoy en día se usa mucho la palabra reinventarse. Una persona se reinventó a sí misma. Es ser renovado para algo mejor, porque esa es la idea, ¿no? Cuando se habla de renovación es para algo mejor. Pero es una bonita ilustración que el Señor usa y por eso habla él más adelante, o allí mismo. El que se apega a su vida la pierde, pero en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Y hay que tener cuidado también con la interpretación de ese texto, ¿sí? El aborrecer la vida no es aborrecerse a uno mismo, ni que uno descuide la vida de uno, pero es el apego que se pueda tener a ciertas cosas de la vida que es necesario cambiar. Entonces, el mensaje sigue siendo renovación, ¿sí? Yo entiendo una cosa en todo esto.
la vida de Jesús trae implicaciones muy profundas. Ujú. Nos dice a nosotros, los humanos, que nosotros somos seres espirituales también. No nada más somos carnales. Estamos en la tierra y somos seres carnales. Pero cuando morimos, entonces pasamos a ser seres espirituales. Entonces nosotros pasamos por esta tierra como una estación de un ferrocarril cuando vamos de viaje. Hacemos parada en una estación, pero seguimos adelante en nuestro viaje porque nuestra meta es llegar a nuestro destino que nos fijamos. Así Y es. esa es la vida del ser humano en la tierra. Solamente estamos aquí de paso, solamente. Y tenemos que creer en lo que dijo Cristo Jesús. ¿Ok? Por eso dice que ¿qué le digo a mi padre? Sálvame de esto que me va a pasar. Esta hora difícil, sí. Entonces no se va a cumplir ¿cómo se llama? El proyecto que Dios había fijado o había puesto. Claro. ¿Ok? Entonces no se va a cumplir. Y esa no es la idea. Yo sé que voy a morir y va a morir, pero está preparando a las personas para esa muerte que va a soportar, ¿ve? Pero todo eso, Cristo Jesús ora y le dice a nuestro Padre Celestial que si está en sus manos de Él quitar la copa, que lo haga, pero que no sea de Él, de Jesús, ¿no? Es una situación difícil porque Jesús también participaba como un ser carnal en este mundo y sentía el dolor, sentía la angustia. Entonces, por eso él es que habla así. Y iba a pasar algo horrible, ¿no? Su muerte, pero ya estaba fijado que eso iba a suceder. Y si no se hubiera cumplido eso así, nosotros estaríamos flotando en el aire. Exactamente, sí. Sin ninguna esperanza de nada, de salvación ni nada de eso. Exactamente. Gracias a su muerte de Cristo Jesús, nosotros hemos sido salvados. Entonces, allí está el elemento de obediencia también tan importante. Ajá. Jesús obedeció al Padre, iba a cumplir con su plan y aunque le sufría, dice, estoy angustiado. Es muy interesante esa expresión, estoy angustiado, pero voy a decir, líbreme de esta. No, para eso he venido. La otra parte del versículo que sigue es muy interesante cómo se manifiesta Dios también. Y el Señor, en el versículo 28, lanza como una oración, Padre, glorifica tu nombre. Y en ese instante una manifestación física de la presencia de Dios. Dice que una voz de lo alto, una voz desde el cielo, dijo, yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Ahora pongan cuidado la gente cómo percibió esa manifestación de Dios. La gente probablemente pensaba en otras cosas. La gente pensaba todavía no veían como se dice en inglés, el picture de lo que iba a suceder. Por eso ponían primeramente, dice, bueno, parece que tronó algo, un relámpago, porque no estaban ellos ahí. No estaban poniendo atención a lo que decía Jesús, sino sus mentes andaban volando por otro sitio y no ponían caso. ¿Ve usted? Muy pocos se concentraban en lo que estaba diciendo Jesús, muy pocos, pero no todos. Y otros parecía que oyeron una voz, pero sin mucha importancia. Que un trueno o que un ángel.
Ajá. Y dice, esta voz no vino por mí, sino por ustedes, dice el Señor Jesús. Y esta es otra manifestación física, tangible directamente de Dios con los humanos, con el pueblo. ¿Sí? Recuerden cómo se manifestó Dios cuando Jesús iba a ser bautizado. ¿Recuerdan? Sí. Recuerden cómo se manifestó en el monte de la transfiguración y Dios habló y se sintió su presencia. Y esta es otra manifestación también de real, tangible, de esa presencia de Dios y muestra cómo la gente, como dice Guillermo, algunos interpretan de una manera, otros de otra, muy poco realmente perciben lo que realmente está sucediendo. ¿Sí? Pero este fue un momento trascendental también. ¿Qué piensan ustedes de, por ejemplo, de acuerdo a la lectura, volviendo a Juan, o quedándonos en Juan mejor, de acuerdo a la lectura, ¿Jesús se entrevistó con los griegos o no? No, no termina el ¿cómo se llama? No termina el ¿qué pasó con los griegos? Ajá. No termina ahí, sino que Jesús empieza a hablar. Otro discurso, ¿no es cierto? Pero los griegos, ¿quién sabe dónde quedaron? ¿Qué creen ustedes que pasó con los griegos? Porque entonces Jesús empieza a hablar y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esto. No, aquí. Más adelante en el 23, sí, empieza otro discurso totalmente diferente. Parece que fuera diferente. Sí, estos dice, los griegos se acercaron a Felipe y Felipe y entonces los griegos le dicen a Felipe que quieren ver al Señor, a Jesús. Entonces Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Pero qué pasó con los griegos? Pero en ese momento ahí desaparecen los griegos, ya no. Es curioso, este es uno de esos textos curiosos porque para empezar, como que nadie, como decía, quería agarrar la pelota, sino que se la pasaba el uno al otro. Vaya, dígale a Jesús que los griegos lo quieren ver, vaya, dígale a Jesús que los griegos lo quieren ver. Y en realidad el texto no nos dice exactamente si Jesús los vio o no los vio, pero el discurso con el que empieza es muy significativo. Es posible que no los haya visto, es posible que nunca se entrevistó con ellos. Una de las posibles explicaciones es a los griegos de esa época, como era la cultura dominante, aunque era el Imperio Romano, la cultura era más griega. Y la fama de los griegos es de que siempre querían saber cosas nuevas. Entonces, puede ser de que su intención de ver a Jesús era simplemente curiosidad intelectual. No lo sabemos, ¿sí? Pero lo cierto es que Jesús responde o empieza su discurso diciendo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y podemos interpretar eso, como les compartí en el sermón, como esto que Jesús trae no es solamente para el pueblo de Israel y de Judá, es para todo el mundo. Y está mostrando aquí la dimensión universal del Evangelio. No sabemos, pero allí empieza Jesús afirmando
Jesús afirmando de que Él va a ser glorificado y va a ser glorificado porque su plan, su misión, que no puede ser truncada por ningún sentimiento, es universal, es para todos. ¿Sí? Y por eso, cuando nos referimos al texto de Jeremías, hay una conexión tremenda, porque este texto de Jeremías es, podríamos decir, uno de los versículos o pasajes, digámoslo de esa manera, porque no es un solo versículo, sino toda esta proclamación del nuevo pacto. Es uno de los versículos más importantes del Antiguo Testamento que le dan identidad al Nuevo Testamento. ¿Ve? La razón de ser del Nuevo Testamento, que es Jesús, es el nuevo pacto. 31. Y curiosamente no hay en las citas que en el Nuevo Testamento se hacen del Antiguo Testamento, este es uno de los pasajes más que se copian más largo, ¿me entienden? Si quieren, denle una mirada a Hebreos 8. Hebreos 8. Se vuelve a citar este pasaje de Jeremías en Hebreos. Y de este texto, pienso que Pablo, considerándolo el autor de Hebreos, construyen el significado tan importante del nuevo pacto, ¿sí? Como que es la esencia del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento existe porque Dios planeó un nuevo pacto que va a ser en Jesús, ¿sí? Entonces dice así en Hebreos 8, a ver mis notas acá, Hebreos 8, del 8 al 12, dice, es exactamente todo el mismo texto del Antiguo Testamento. Y nunca se citan, en el Nuevo Testamento nunca se citan tantos versos a la vez. ¿Sí? Es exactamente, ¿ve? Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano. Es casi que literalmente copia lo que leímos en Jeremías. ¿Lo ven? Sí. Dice, y ninguno, versículo 11 más adelante, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Entonces, hay unas características bien particulares de ese pacto, y este texto de Jeremías da la apertura para lo que va a ser el Nuevo Testamento y la razón, y la razón de ser por la que nosotros estamos acá. Como decía Guillermo, si Jesús no cumple su plan, estábamos volando. ¿Ve? Es una realidad. Que ese antiguo, ese texto del Antiguo Testamento nos le da identidad al Nuevo Testamento. Ahora, mirando Jeremías, dice, ¿cuándo va a ser el tiempo de ese pacto? ¿Sí? Dice, vienen días, no es algo que está ocurriendo, pero que va a ocurrir. ¿Quién es el que hace el pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Cristo Jesús. Cristo Jesús, sí. Yo quiero decir que cuando dice aquí a Jeremías, dice que no será un pacto como el que hice con sus antepasados. Le está hablando al pueblo de Israel, ¿sí? O sea, con los antepasados de
Desde la época de Moisés, el primer pacto que se hizo fue de la liberación del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Y el símbolo de ese primer pacto era el sacrificio del Cordero Pascual. ¿Recuerdan la Pascua? Sí. La noche antes de ellos salir, fue instituida la Pascua y cada familia debía sacrificar un cordero y les dio instrucciones precisas y el derramamiento, la sangre del cordero iba a ser usada para pintar el dintel de la puerta de entrada de las casas de los judíos. Entonces, cuando vino la última plaga, el ángel de la muerte, que iba a traer la muerte de los primogénitos en toda la tierra de Egipto, no era solamente para los egipcios, era para todo el mundo. Y la única manera de que el pueblo de Israel fuera liberado de eso, o una familia fuera liberada de eso, era que la sangre del cordero estuviera pintada en el dintel de la puerta. Si pasaba el ángel y no veía la sangre del cordero, el primogénito de esa familia iba a morir. ¿Ve? Entonces, ese pacto, el símbolo de ese pacto era ese acto que se instituyó allí y cada año empezó a celebrarse y lo siguen celebrando hoy. ¿Sí? Es la Pascua. Sí. Y no es de balde de que Jesús murió durante la Pascua, ¿ve? Para sellar el nuevo pacto. Porque al fin fue asignado como el último cordero. El Cordero Pascual, sí. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El primer pacto, la sangre del Cordero libraba de la muerte y se celebraba después la Pascua para perdón de los pecados. Pero el pueblo seguía fallando. ¿Eh? Entonces, el atributo de volver a Dios no se daba, falló, y por eso dice allí, no como el pacto que hice en los antepasados, que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, y ellos quebrantaron ese pacto. Cuando uno mira la historia del Éxodo, salen de Egipto, empiezan a renegar de Dios. Sí. Llegan al Mar Rojo. Bueno, aquí ¿qué pasó? Vamos a morir todos ahogados. Empiezan a renegar. Dios los libra, siguen. Después llegan al monte Sinaí. Dios le va a dar los mandamientos a Moisés y él se va a recibirlo a lo alto del monte. ¿Qué hacen ellos? Pues, hacen imágenes. Que construyen el becerro de oro. Becerro de Y oro. adoraron el becerro de oro. ¿Ve? Entonces, en toda la historia siempre hay esas situaciones de que el pueblo no ha cumplido ni se ha pegado en obediencia a Dios. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Ahí muestra cómo el ser humano no tiene conciencia, no tiene ni una gota de conciencia de lo que es conocer a Dios y obedecer a Dios. Porque las implicaciones. Las leyes de Moisés, la tabla de las leyes de Moisés solamente tenían un límite. Tenían un límite y mientras ellos no se salían de ese límite, se sentían salvados. Pero entonces hacían otras cosas que no era de ningún gusto para Dios. No le gustaba a Dios. Pero estas personas no tenían ninguna esencia de lo que es Dios, de lo que es conocer a Dios, de lo que es obedecer a Dios, de cómo uno tiene que agradar a Dios para estar con Él. Por eso
por eso Dios hizo otro segundo pacto, que dice, no, ya no va a ser igualito que aquel. Ajá. Por eso Cristo Jesús, cuando expira en la cruz, dice, Padre, consumado está todo. ¿Ok? En ese momento se cierra el capítulo del primer pacto y se abre un segundo pacto, que es el sacrificio de un cordero. Ujú. ¿Ok? Que el cordero fue Cristo Jesús. Y a fuerzas tenía que morir. A fuerzas tenía que, Jesús tenía que morir. En los años de la Segunda Guerra Mundial, parece que corría mucho ¿cómo se llama? En la guerra, los que estaban a favor de los nazis y de los que no, decían que estaban matando a los judíos porque ellos habían matado a Cristo Jesús. Ajá. Lo que no entienden es que Cristo Jesús tenía que morir. Tenía forzosamente que morir para que se cumpliera el segundo pacto de Dios. Exactamente, sí. ¿Ok? Gracias a eso, hoy nosotros tenemos salvación. Amén. Pero también tenemos que conocer a Dios y tenemos que agradarle a Dios. ¿Ok? Somos salvos, sí somos salvos, pero tenemos que poner nosotros nuestra parte para completar esa salvación. Pero las puertas están abiertas para todos. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que agradarle a Dios en nuestra manera de ser, en nuestro vivir. ¿Ok? Tenemos que hacer muchísimas cosas todavía nosotros. Ahora, Es lo que yo creo. que cualquier cosa que hagamos tiene que ser resultado de esa relación con Dios y nuestra gratitud por lo que Dios hizo, porque somos frutos de ese nuevo pacto. Jesús murió, como dice el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Eso se decía para el cordero del primer pacto, pero ocurrió con el Señor también. Y más adelante, mirando el texto de Juan, volviendo al versículo 25 de Juan 12, dice que el que se apega a su vida la pierde, en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. De pronto levanta la pregunta, bueno, nosotros tenemos que morir también para agradar al Señor, ¿o qué? Sí. ¿Qué podría ser la respuesta? No, yo pienso que nosotros debemos de tomar en cuenta, volvemos nuevamente a lo mismo, a repasar la misma hoja, que de lo que le decía yo, que nosotros somos, en la tierra somos seres físicamente carnales. Y nosotros, por el pecado de Adán y Eva, por eso somos mortales. Entonces nosotros tenemos un fin, tenemos solamente unos años para vivir sobre la tierra, pero un día viene nuestra muerte. Ajá. Y esa muerte probablemente se va a eliminar, pero hasta la segunda, cuando venga Cristo Jesús. Es posible que algún día podamos vivir para toda la vida, pero en una manera celestial, como criaturas celestiales. Eso es lo que yo creo. Pero la pregunta es decir, tenemos que, siguiendo el versículo 25, ¿estamos llamados a nosotros morir por el Señor? Sí, sí es necesario dar la vida. O sea, si lo negamos, si llega el momento de que conociendo a Jesús,
lo negamos, Ujú, estamos muriendo, ujú. estamos perdiendo nuestra vida eterna. Sé que si nos van a, a morir, matarnos porque no negamos a Jesús, pues que nos maten, ¿no? Si no negarlo, si no hay que dar la vida. Ok, que sería lo que experimenta un mártir, ¿no? En alguna Exactamente. Ajá. situación de apremio. Ujú. Pero es importante que entendamos que por muchas vidas humanas que se sacrifiquen para Dios, ninguna de esas va a tener el sentido de expiación que Ujú. tiene la muerte de Jesús. La muerte de Jesús se considera sustitutiva porque está reemplazando al Cordero. Ujú. No es el Cordero reemplazar al humano como sucedió allá cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Bien. Isaac. Hubo un cordero que lo sustituyó, ¿no es cierto? Encontraron un cordero y fue el que sacrificaron. No, Jesús va a sustituir al cordero, entonces su muerte es sustitutiva y su muerte es expiatoria, porque solamente la muerte de Jesús es la que nos Deja salva. libra de pecado. Puede ser que yo muera por el Señor, pero esa muerte mía no me está librando de mis pecados. Solamente la muerte de Jesús. ¿Sí? Y en esa dimensión, pues, cambia todo lo que pensamos. Pero quiero escuchar a los demás, a ver qué opinan del tema que estamos. Y si vivimos, para Él vivimos. Ajá. Si morimos, para Él morimos. Y como decía Pablo, el morir para mí es Ganancia. ganancia, ¿ve? Es decir, cuando miro este texto de Isaías y pienso en todos los escritos de Pablo, es increíble como él pudo captar todo el sentido Ujú. de lo que Jesús había hecho, ¿ve? Conectarlo de la manera como lo conectó y podernos dar las explicaciones que nos da del plan de Dios y lo que vino a hacer por nosotros. Amén. ¿Hay otro versículo que quieran comentar? Pastor, una pregunta. Sí, hermana. Cuando ellos salieron de Egipto y pasó todo esto, cuando ellos hicieron ese becerro de puro oro, ¿de dónde salía tanto oro? Si ellos iban en el camino. Ellos iban caminando. Según narra la escritura, eran las mismas joyas de ellos. O de ellos. Sí, Aarón empezó con la otra gente a hacer recolección de todas las joyas y los... si ustedes leen el Éxodo, la salida, ellos no salieron con las manos vacías. Ellos salieron con bastante. E incluso el pueblo raso de Egipto le daba a ellos también. ¿Ve? Los judíos nunca han sido pobres. Es verdad. Sí, eso narra la escritura, de que recogieron hasta dices que aretes, nariqueras, dice, ajá. y collares de oro, todas las joyas que usaban. Y con eso, ¿cómo sería la cantidad para hacerte un becerro de oro? No, es que a veces no piensa uno, pero imagínese que la población que salió de Egipto en ese peregrinaje eran 600,000 personas. Imagínate, al fin llevaba su... Yo me imagino, pastor, como toda la gente que está emigrando ahora que vemos. Yo creo que es peor, porque es toda una ciudad, piensen en eso.
Ajá. toda una ciudad movilizándose. Y imagínense la cantidad de lo que llaman pues todas las necesidades que hay. Sí. Si hay una cantidad de necesidades tremendas de alimentación, de dormida, de basura, piensen en basura. De la ropa. Son muchísimas cosas. Esto fue un fenómeno tremendo. Y toda esta era la fuerza de trabajo de Egipto. No era fácil para el faraón decirle, sí, váyanse tranquilos, no se preocupen. No, porque te iba a quedar. Era toda su fuerza laboral. Todos los edificios y todas las construcciones las hicieron ellos como esclavos. Entonces no fue fácil. La misma riqueza que ellos tenían, ya que Sara hace la pregunta, en oro y todo eso, fue lo que, porque de oro hicieron el arca de la alianza y los querubines y todo esto, si usted recuerda, fue de oro. ¿Sí? Y todavía siguen buscando el arca de la alianza porque es, imagínense, de oro sólido. Sería un tesoro tremendo. ¿Sí? Hay muchas cosas que pensar realmente cuando uno estudia y se adentra en el estudio de estos detalles de la narración del Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que pensar. El mismo mensaje de Jeremías viene en un momento. Recuerde que Jeremías, la época en que él vive, es parte de la época en que hemos estudiado también cuando los israelitas estaban en el exilio. Yeah. Esta es otra etapa en la que ellos están no prisioneros, no esclavos, pero están subyugados a los emperadores del momento de Babilonia, de Mesopotamia, Persia, ¿sí? Media Persia. Entonces, y ellos están, los habitantes de Jerusalén están lejos y muchos judíos están exilados. Entonces, estas palabras de Jeremías son palabras de consuelo. Sí. Mire, vienen días, dice el Señor, en que voy a hacer un nuevo pacto. Hasta ahora todo ha fallado. ¿Sí? No por culpa de Dios, pero por culpa del pueblo. El mismo pueblo está exilado por querer vivir a su manera. Pero por eso viene ese mensaje y pasaron alrededor de más o menos 500, 600 años desde que Jeremías dijo esto hasta la venida de Cristo. Entonces, posiblemente algunos dijeron, no, ¿cuándo va a ser ese nuevo pacto? Nosotros nos cansamos de orar y pedir por algo 2 o 3 días. 500 años para que se cumpliera el nuevo pacto. Y la verdad es que aún cuando los judíos no reconocen el carácter de Mesías de Jesús, todavía no ha sucedido el nuevo pacto. ¿Ve? Entonces, ¿siguen en el pacto viejo? Siguen en el pacto viejo, sí. Y Jeremías se queda allí volando porque, bueno, ¿esto qué fue lo que dijo? Porque no hay ningún registro de ningún acto que se le parezca al nuevo pacto en los tiempos que siguen. ¿Eh? Quiero hacerle un comentario. Sí, ¿cómo se llama? Yo lo veo, lo siento y lo estudio, lo analizo, todo eso. Y hay mucha gente que se subestima. No puede entender que nosotros los humanos somos muy valiosos.
estaban hablando del oro, cuánto oro había y el valor que le daban. Y ellos no entienden, ni ellos ni otras muchas personas no entienden que el valor humano es el que le da valor a todas las cosas que hay en nuestro planeta. Si nosotros conociéramos un planeta que está hecho de puro oro, mientras que no pise el ser humano ese planeta no vale nada. ¿Ok? Necesita llegar un ser humano y pisarlo. Y entonces el planeta adquiere un valor. Todas las cosas en la vida valen porque nosotros le damos el valor. Valor relativo, sí. Sí, que según nosotros creemos que vale, pero en realidad no vale nada. ¿Ve? Cierto. Cierto. Es cierto. Solamente era un comentario, ¿ve? De lo que son las cosas físicas que nosotros manejamos diariamente. Hay veces que nos dejamos Caliente. nosotros mismos nos vendemos por cosas que no valen nada. Piensen nomás en un billete de 100 Ajá. vale lo mismo que un billete de $1. Ajá. Es un papel con cierta característica, pero el valor real es el mismo. Nosotros le hemos puesto un valor representativo, no un valor real, un valor representativo. Pero así hay muchas cosas en la vida. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, con toda confianza, antes de cerrar hoy. ¿No? No, así como tirando al cierre, ¿no? Por ejemplo, de Jeremías, el versículo 34, dice, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. ¿No? Entonces, sí, por eso tenemos que conocer al Señor, ¿no? De llegar al momento que todo el mundo, ¿no? Y esa es la esperanza, y como dice en el Apocalipsis, que dice hasta cuando todo el mundo conozca al Señor, entonces será su venida, ¿no? Entonces, y sí, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Sí, qué bueno que lo menciona, porque ese es el otro componente que no se ha cumplido todavía. Es decir, ya está el nuevo pacto sellado en la sangre de Jesús, pero sigue el proceso. Y el proceso es que las tierras se llenen de la gloria de Dios y todos conozcan el mensaje. Yo creo que no estamos muy lejanos de eso. Y por eso algunos proclaman que la venida del Señor está cerca. Puede que así sea, nosotros no sabemos. Pero el hecho de que podemos decir de que en un alto porcentaje en toda parte del mundo se ha oído hablar de Jesús. Sí. Y hay hombres y mujeres que están dedicados a esa misión. Pero, como dice acá, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. ¿Sí? Se va a acabar el trabajo de los pastores y los maestros de Biblia. ¿Sí? No sabemos. Pero esa es la otra parte, ¿sí? Pero será una cosa será de que conocer a Jesús, y otra cosa aceptarlo, ¿no? Oír, sí. Entonces, Oír de Jesús. Ahora muchos han oído de Jesús. Ajá. Pero ese es un buen punto, porque la palabra conocer al Señor, o conocer, la palabra conocer en
en el contexto bíblico y especialmente del Antiguo Testamento, implica una relación, ¿sí? Una relación personal con lo que yo estoy conociendo. Si se trata de una persona, es un conocimiento muy particular, muy estrecho, ¿sí? Muy personal, cuando se usa la palabra conocer. Entonces, es importante ese dato, muy bueno. Pero no ver en todas partes. ¿Okay? Entonces, recuerden el próximo domingo, ya es Domingo de Ramos. Estoy pensando para el Viernes Santo de pronto pedir la colaboración de alguno de ustedes con lecturas o para que las graben y me las manden y poder organizar el programa, sí. Amén. A ver cómo surge, que el Señor nos guíe. De todos modos, estén alerta porque les estaré avisando. Este domingo es Domingo de Ramos, del viernes en 8 es Viernes Santo, y el domingo de este domingo en 8 días es Pascua. Pascua. Y ya nos pasamos el año por fuera de la iglesia, ¿no? Triste, pero así es. Pero yo creo que ha habido también nuevas bendiciones. Es curioso, pero siempre cuando falta una cosa, el Señor provee otra. Amén. Sí. Amén. Yo creo que ha habido la oportunidad de llegar a personas y gentes que de otra manera no se hacía. Con todo eso, sigo viendo que en los estudios bíblicos aparecemos los que íbamos a la iglesia. Ajá. Ahora, lo interesante es que esto queda grabado, lo pongo y se ve que otros han estado mirándolo. ¿Me entiende? Tal vez no lo pueden ver a esta misma hora. Sí, no lo pueden ver a la misma hora. Y ahora, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque en varios domingos seguidos, la hermana Marlene Franco me deja una notica allí del servicio del domingo, que muchas gracias por el sermón. Entonces, personas que hacía rato no interactuábamos, pues les volvemos a oír, sí. Ojalá que podamos ver al hermano Víctor el otro miércoles y el domingo, ¿no? ¿Soy yo, Víctor, o no? Ya se fue. Víctor. Ya se fue. Ya se durmió. Esa es otra cosa. Ahí está. Pero es la Biblia también. Lo escuché. Ahí está. Saben que en las clases, en las escuelas, en las clases virtuales, pues usan este sistema en muchas escuelas. Y los estudiantes tienen la opción, esa opción de ellos de poner de cancelar el video. ¿Me entiende? Okay. Entonces me imagino que son muchísimos los que apagan el video y siguen durmiendo mientras la clase va progresando. Aquí estoy escuchando. Ok. Ya despertaste. Ya me desperté. Ya sí me vio el pastor. No, está bueno. Qué bueno que lo vimos hoy, ¿ok? Okay. Ojalá quiera Dios que lo volvamos a ver más seguido. Ok, ¿Ok? No se nos pierda mucho. Poquita gente. Hace que la gente se vaya, se aburra. Ok, vamos a orar entonces para despedirnos. Señor de la Gloria, te damos gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de podernos reunir de esta manera. Gracias, Señor, por la bendición que has traído a la vida de cada hermano o hermana entre nosotros. Gracias, Señor, por los tiempos difíciles, pero también por las bendiciones constantes que de ti recibimos. Señor, que nuestros ojos, nuestra mente siempre esté dispuesta para verte y para ver tu bendición.
Señor, que tu espíritu repose en cada hogar y que, Señor, podamos vivir el gozo de la salvación en cada momento y en cada experiencia de nuestras vidas. Que tu bendición nos cubra ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Cuídense mucho. Bendiciones. Bueno, Feliz día de nos Palmas. vemos el domingo. El domingo. Ok. Nos vemos primero Dios. Mismo canal. Ok, que Dios me Buenas bendiga. noches a todos, me dio gusto verlos. Bueno. Eso es todo. Ok, Víctor, gusto en verlo, saludarlo, ¿ok? Cuídate Igualmente. mucho, Víctor. Ok. Gracias. Y a todos, que Dios Bye. los bendiga, ¿ok? Buenas noches. Cuídense mucho. Bye. Buenas noches.